Hola, muy buenos días a todas y todos. Estamos eh, siendo ya las 10:01. Primero que todo me presento, mi nombre es Pamela Riquelme, jefa del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas de la Comisión Nacional de Médicos. En nombre de la comisión, eh, les doy la cordial bienvenida a este espacio que pretende ser un espacio de conversación ameno, cercano, dado que vamos a tener el honor de reencontrarnos con los que son algunas compañeras de trabajo, jefas y, más que eso, amigas. Nos acompaña el día de hoy el señor Marco Mancilla, secretario de la Comisión Nacional de Médicos, quien nos va a dar unas breves palabras de bienvenida para que después sigamos con nuestro programa. Hola, buenos días, bienvenidas todas y todos. Es realmente más que un honor para mí, un gusto, un placer poder compartir acá con ustedes y especialmente porque vamos a compartir con tres grandes colegas eh, que yo he conocido en mi historia acá en la misma Comisión Nacional de Energía y de las cuales guardo un muy lindo recuerdo, tanto en lo humano como en lo profesional. Me refiero a Analía, eh, a quien ya, yo creo, debe ser cerca de 25 años que nos conocimos cuando era muy jovencita y ella entró acá. A Daniela, que yo calculo debe ser por ahí por los 19 años también nos conocimos, también cuando éramos todos más jóvenes en realidad, salvo doña Aura, que es más joven que todos nosotros, y a quien conocí hace, diría yo, unos 10 años, ¿cierto? Y por lo tanto, espero que tengamos una conversación muy amena y atingente a lo que nos convoca, que es el tema de energía y mujeres, y género en realidad en general. En ese sentido, dentro de la CNE hemos ya hecho varias iniciativas, llevado adelante, estamos bien comprometidos con la temática, hemos incluido dentro de nuestro actividades de PMG, el programa de mejoramiento de la gestión, indicadores sobre género. Estamos en proceso de certificarnos por la norma chilena 3262 sobre igualdad de género. Y bueno, hemos hecho labores ya internamente desde varios años, pero al menos desde que yo estoy acá, en el 2022, un diagnóstico de la situación interna que nos ha llevado a cometer acciones como, por ejemplo, capacitaciones a la jefatura, capacitación a los funcionarios, todo el tema de género. Y el granito, diría yo, dentro de la CNE fue en el 2023, donde conformamos el Comité de Género formalmente, ¿verdad? Que es un apoyo importantísimo para la dirección de servicio en todo esto. Em, Así que esto, yo solamente quería saludarlos, también saludar a Danilo, que es turista, que va a ser de moderador, y me parece que incluso las profesiones que tiene nuestra invitada, imagínense, una ingeniera, una economista y una abogada, es justo la amalgama del trabajo técnico regulatorio jurídico que aquí se hace en la CNE, así que representan justo el corazón de nuestra función. Así que yo creo que van a tener muchas experiencias que transmitirle y sobre todo su visión de cómo, del lado como mujeres profesionales, han salido adelante y se han llevado la experiencia que han tenido acá en la CNE a sus nuevas labores que he visto que son bastante exitosas. Eso por mi parte, espero que tengamos una buena jornada matinal. Gracias. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Como usted bien ha señalado, ahora vamos a dar inicio a lo que es nuestro webinar de conversación, en que nos va a acompañar el señor Danilo Zurita, jefe de nuestro departamento eléctrico, ayudándonos en este espacio de moderación, donde podamos compartir con la señora Daniela González, Aura Rearte y Analia Rojas. Contigo la palabra, Danilo. Muy buenos días. Gracias, Pamela.
Un gusto estar acá con todos y todas ustedes en esta mañana. No sé por qué me eligieron a mí para ser moderador. Quizás vieron que tenía alguna experiencia manejando en algunas cámaras. Así que, bueno, bromas más, bromas menos. Un honor y un agrado estar aquí con ustedes y poder conversar con no solamente tres grandes profesionales, sino que tres personas muy cercanas a mí también. He tenido el placer y el privilegio de trabajar con cada una de ellas en distintas instancias profesionales, así que un agrado para mí poder conversar tanto con Aura, con Daniela y con Analía. Vamos a empezar con las presentaciones de rigor. Primero que todo, saludar ahí a Aura, que la veo en la pantalla. ¿Cómo estás, Aura? Un gusto verte a través de la tecnología, pero de todas maneras. Voy a ¿Respondemos o no? aprovechar. Ahí. Sí, bueno, decir Hola. hola. También a Daniela, la veo por ahí. ¿Cómo estás, Daniela? Y a Analia, que también apareció. Hola, hola. ¿Qué tal todos? Oye, Buenos días, ¿cómo están? Agradecida de la invitación y de tantas personas conectadas, Danilo, qué bueno. sí, tenemos una buena sintonía siendo las 10 de la mañana. Así es, como programa de Aunque, radio. claro, aunque yo sé que está casi de más presentarlas, porque las tres son referentes de nuestro sector, muy conocidas por lo demás. Obviamente debemos hacer eso por protocolo. Entonces voy a partir contigo, Analía, economista, licenciada en Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabajó aquí en la comisión, como bien dijo el secretario ejecutivo hace algunos años atrás. Hoy es la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera y también, importante, fue la primera presidenta de la Asociación de Mujeres de Energía de Chile. También Daniela, abogada de la Universidad de Chile, diplomada en Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Chile y un máster en Regulación Económica en Londres, en el London School of Economics. También paso hace algunos años acá en la Comisión Nacional de Energía como jefe de gabinete. Experiencia en telecomunicaciones, economía, obviamente derecho eléctrico, etcétera, etcétera. Hoy socia directora de la consultora Domo Legal y también primera vicepresidenta de la Asociación de Mujeres en Energía de Chile. Y Aura Rearte, ingeniera civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María. Trabajamos aquí junto en el subdepartamento de normativa. Fue directora de estudio y regulación de la Asociación Chilena de Energía Solar, ACESOL, y hoy es la gerenta de desarrollo y regulación de Enlight y también docente del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Santa María. Así que nuevamente muy bienvenidas a las tres y también a todos los que nos están acompañando a través del Zoom. Y quiero entrar rápidamente en materia, en una pregunta general, porque quiero aprovecharme de vuestro conocimiento, de vuestra experiencia, con una pregunta que nos atañe a todos y todas los que estamos metidos hoy día, no solamente en el sector energético, sino también leyendo de política y otras cosas que suceden en nuestro país. Desde esta visión mixta que tienen ustedes al haber estado acá en la Comisión Nacional de Energía, pero también hoy día desde otra vereda, eh, y la pega que tiene que hacer el regulador, en este caso el sector energético. Las reglas que define la Comisión Nacional de Energía y un regulador en general tienen que estar basadas en evidencia y en cómo esta visión común de desarrollo debe tener cierto marco para construir lo que queramos en algún momento. En este momento, sostenibilidad y otros puntos son directrices del timón que estamos, del barco que estamos navegando en este momento. Eh, pero como regulador, el regulador siempre llega un poco tarde porque necesita de evidencia, necesita mirar qué es lo que está pasando para así poder afectar el fenómeno posterior a su ocurrencia. En un escenario muy dinámico, social, tecnológico, político y muchos ingredientes más que le podemos poner a esta sentencia, ¿qué elementos tiene que implementar o priorizar la regulación para seguir más cerca estos fenómenos actuales específicos en energía? Analía, te doy la palabra a ti primero. Gracias Danilo de nuevo por la invitación, de verdad gusto de por lo menos leer los nombres, no sé si los veo a todos, pero leer los nombres de algunos compañeros viejos ahí, vamos a decir antiguos de la Comisión Nacional de Energía, veo a varios nombres,
Así que para todos ellos un gran saludo. Y entrando de lleno al contexto que tú diste muy bien descrito, bueno, yo lo resumiría como con dos dichos, ¿ah? Uno es, ¿cómo hacemos para no ser general después de la batalla? ¿No? Que es como después en la posverdad, cómo entender las regulaciones que deberíamos haber implementado o deberíamos haber postulado. em, y otro dicho que voy a aplicar también de entrada es, otra cosa es con guitarra. O sea, de verdad que cuando uno está en las veredas, tanto del regulador como del regulado, uno va entendiendo la malla de decisiones que se tiene que tomar por ambos lados para eventualmente, en el fondo, tener mercados, ¿cierto?, que reflejen regulatoriamente, del punto de vista del que lo hace y del que recibe la regulación, aquello que en el fondo es lo que ocurre. Entonces, mira, dos contextos antes de ir así como de lleno. Primero, la transición energética, un momento dinámico de cambio, es cada día más acelerado. O sea, una de las cosas que se ha constatado es que la transición energética no solamente está ocurriendo, sino que se acelera, ¿ya? Y como se acelera, es muy difícil tanto para el regulador como para los entes o los agentes de un mercado que son sujetos a regulación, darse cuenta y poder internalizar esas regulaciones o, por el lado del regulador, poder postularlas y poder ejecutarlas. Ahora, hoy día yo te diría que hay, voy a empezar también desde lo más macro, o sea, creo que lo puse en un chat en la mañana a propósito de estar intercambiando siempre visiones. Nosotros nos hemos concentrado obviamente en la descarbonización y en la transición energética del sector eléctrico, pero hay otro sector que además ustedes como regulador también tienen mucha injerencia, ¿no? Que es el sector de hidrocarburos, que en este momento representa el 64% del consumo energético de la matriz nacional, digamos, de consumo. Y nuestras políticas de descarbonización y transición se han referido a solamente el mercado eléctrico, que suministra o abastece el 22% de esos consumos energéticos. ¿Ya? Entonces, primero va a entender la tamaña tarea del regulador en el propósito de descarbonización, que además donde yo me adoso, ¿cierto? Y me ubico mejor. O sea, hemos hecho muchas políticas para el sector eléctrico y pocas o menos visibles y tangibles y con éxitos en la política de descarbonización del sector fósil hidrocarburos, que es el 64%. Ahí está pasando menos y menos aceleradamente probablemente porque hay ciertas inercias de consumos, ¿cierto? Esta frase de somos adictos, ¿cierto? A los hidrocarburos es muy cierta, ¿ya? Y por lo tanto, en aquellos sectores en donde la demanda eléctrica puede crecer eventualmente, no estamos haciendo regulaciones que la incentiven. O sea, estamos regulando oferta. Siempre estamos regulando oferta. Estamos regulando tarifas, estamos regulando sistemas de expansión, de la transmisión, de la distribución, señales tarifarias para que eso ocurra, pero no estamos regulando para que la demanda eléctrica se incentive y finalmente cubrir o sustituir ese otro 64%. ¿Cómo sabemos eso? O sea, evidentemente la data, la evidencia es parte, digamos, de los diagnósticos y por eso es necesario profesionales sumamente conectados, informados. Mi mensaje también, y esto a propósito de que esta conversación se mezcla regulación con rol, ¿no? O con experiencia, necesitamos profesionales sumamente sintonizados y lo voy a decir de una forma que, arriesgando a que suene un poco así como eh, complejo desde el punto de vista además del desarrollo de la vida, ¿no? Pero esta es una pega que es difícil que sea de 9 a 6, ¿ya? Con eso quiero decir que tenemos que estar mucho más permeados, ¿ya? Y para eso se requiere una intensidad de desarrollo profesional distinta probablemente a las otras carreras. ¿Por qué? Porque necesitamos entender lo que está pasando en un sector que está evolucionando rápidamente, que está transitando rápidamente, pero que además se ha centrado por la limitación también de nuestros recursos y nuestros quehaceres en una descarbonización quizás acelerada, podemos poner ese título, en el sector eléctrico en el lado de la oferta. Y poco estamos haciendo en el lado de la demanda eléctrica y de cómo esos incentivos se pueden, en el fondo, diseñar y acomodar para que exista efecto sustitución en el consumo energético de fósiles, ¿ya? Entonces, primer gran, así como tema paraguas, digamos, donde yo diría que hay que atender. Luego, si a lo mejor en una segunda ronda entramos de lleno
al mercado eléctrico propiamente tal, al tema de también transición en el fondo, reemplazo o transformación del segmento de la generación y de lo que es claro hoy día, que evidentemente no es el único segmento que se tiene que transformar, o sea, necesitamos transformación en transmisión, en distribución, hoy día más urgentemente, y esas reformas, por supuesto, que desde la propuesta técnica del regulador son sumamente importantes de priorizar primero y de incorporar en una planificación interna del regulador. O sea, si tú no tienes los recursos, Danilo, el secretario ejecutivo, difícilmente vamos a poder abocar tamañas reformas que se vienen eh, por el hecho, en el fondo, de tener una limitación también en nuestras capacidades de gestión y de ejecución de aquello que en el fondo es la regulación que se requiere. Eso es mi primera intervención, Danilo. Muchas gracias. Súper. Quizá un pequeño, no sé, a ver si entendí bien, pero este momento de esta orientación que tú dices como la demanda, que tarificamos o nos enfocamos en la oferta un poco en una de estas variables complejas que es para controlar en este dinamismo qué es la demanda, es como qué mejor control de los distintos escenarios es controlando o orientándonos a ello para poder estar preparados Puesto. a su efecto. Crecer demanda, mira, Sí. un solo segundo, con perdón de mis compañeras. Estamos pegados en 80 teras de demanda eléctrica anual, más o menos, ¿no? 78, 79, 80, ya, pero no hemos crecido. No hemos crecido y nos hemos todos, un poco desviado de aquello que se decía hace 10 o hace 5 años en los informes de previsión de demanda, ¿ya? Y la demanda eléctrica, por distintas razones, y podemos entrar después a entender por qué, no crece a los 120 o 130 teras que deberíamos tener al año 2030, ¿ya? Y ahí después vamos al paso de lo que ocurre hoy día en la canibalización, más bien desde el punto de vista de eh, oferta, ¿no? O los sistemas de remuneración y las definiciones de remuneración que tenemos en el lado de la oferta. eh, Podemos hablar de utility versus PMGD, bueno, todo lo que está en el fondo de la coyuntura, pero no crece la demanda eléctrica, ¿ya? Y hay que entender por qué no crece con las tarifas eléctricas altas que vamos a enfrentar. Difícilmente la electrificación va a ser posible en el cortísimo plazo, pero bueno, lo voy a dejar ahí para tirar temas y encender la discusión. Y siguiendo con la analogía de la guitarra, y aquí con nuestras invitadas que no solamente han estado en el escenario, en el backstage, en la primera fila y en todas partes del teatro de este sector, sigo con Daniela. Y Daniela, la misma pregunta que entró Analía, en el sentido de cómo vamos acercándonos a la realidad a través de las herramientas regulatorias, cómo podemos ser más efectivos para ir llegando a estos propósitos que hoy día tenemos social, tecnológica, políticamente, etc. Bueno, primero que todo, saludar a todo, a la organización, a la CNE, yo digo mi primera casa en el sector eléctrico, que recuerdo con mucho cariño, y a todos quienes están participando en este seminario. Yo voy a abordar este tema de una perspectiva bien distinta a Analía, ¿ya? Y es que yo creo que nosotros reflexionamos poco acerca de la técnica misma que es la función regulatoria, ¿ya? Eh, Precisamente porque la Comisión Nacional de Energía es un organismo especializado, y eso lo digo yo desde mi experiencia y mi paso, a veces nos cuesta reconocer que no sabemos de algunas cosas. Y una de las cosas de las que no sabemos muchas veces es precisamente cómo estructurar ciertos procesos, ¿ya? Entonces, reflexionamos poco sobre cómo se debiese hacer la regulación, cuál es la cuál es la experiencia que deberíamos tener, cuáles son los mejores procesos de regulatory making, ¿ya? O sea, de hacer el proceso regulatorio, cuáles son los estándares que debería hacer. Yo creo que la única discusión que se dio en esa materia fue a propósito de la ley 20.936, la ley de transmisión, ¿no es cierto?, donde se modificó el ámbito del quehacer regulatorio de la CNE, ampliándose, ¿no es cierto?, el ámbito de regulación de las normas técnicas, y junto con eso se esbozó un procedimiento, ¿ya? Un procedimiento de cómo se tiene que hacer
las cuestiones normativas, procedimiento que a veces a mí me da la impresión que a la CNE le incomoda, ¿ya? Como que, oh, es que no me deja hacer las cosas bien. Y la verdad de las cosas es que normalmente en la regulación importan las dos cuestiones, importa el proceso que tiene que tener ciertos estándares de participación, de transparencia, ¿no es cierto?, de robustez técnica y el resultado, ¿no es cierto? Y nosotros a veces nos enfocamos en que no, es que tenemos que tener resultados. Y es natural, ¿no es cierto?, porque efectivamente, como decía la pregunta, tendemos a llegar un poquito atrás en la regulación respecto de cómo está evolucionando el sector, más aún en el contexto que nos contaba Analía, ¿no es cierto? Es un contexto que yo creo que, mira, transformaciones tecnológicas y de matriz han ocurrido antes, pero a esta magnitud y en esta velocidad no. Y por lo tanto, obviamente que la función regulatoria probablemente no estaba hecha, ¿no es cierto?, no estaba pensada para este contexto. Si a eso tú le sumas que nosotros en realidad no reflexionamos mucho sobre esto, no estamos buscando necesariamente las mejores prácticas cada vez, entonces, bueno, tenemos un escenario que es más bien eh, eh, negativo o difícil, digamos, desafiante, ¿no es cierto? Yo creo que la comisión tiene la función no solamente regulatoria, sino que tiene una función que es madre, que es la que debería, ¿no es cierto?, nutrirla de todas, nutrirla de los antecedentes, de la evidencia, o al menos del contexto de reflexión que existe, del conocimiento de punta que hay, que es la función de monitoreo. Ya, porque a veces se piensa que es el coordinador el que tiene la función de monitoreo. El coordinador se le dio una función de monitoreo de las condiciones de competencia en el marco de, ¿no es cierto?, la operación económica, la operación del sistema, muy en línea de cómo operan los ISO americanos, ¿no es cierto? Pero la función de la de monitoreo general del mercado le corresponde a la CNE y la correspondió siempre. Y sin embargo, esa función parece muy, eh, muy, no oculta, quiero decir, que de muy bajo perfil, no se conoce, ¿ya? Nosotros, yo estoy ahora en otra vereda, yo soy administrada, ¿ya? No son los administrados, los regulados, no conocen esa función que hace la CNE de monitoreo y no se conoce cómo se hace esa función de manera proactiva y estructurada, de manera tal que genere productos regulares conocidos, ¿ya? Y yo creo que ahí hay una brecha enorme entre lo que se está haciendo y lo que se puede hacer, Sí. ¿ya? Bueno, lo voy a dejar hasta ahí porque creo que he dicho bastante. ¿No? Muy cierto, no olvidemos esa misión que tenemos acá dentro del regulador, no es de ahora, es de siempre, como tú lo comentaste. Obviamente se hace, pero quizás debería tener esos mecanismos de publicidad, de público, para que son al final las bases para las decisiones que va tomando la comisión y la organización sectorial ante las cosas que van pasando día a día, y de eso este año por lo menos ha sido bien acontecido. Aura, un poco la misma pregunta, pero justo Daniela hace mención a esta estructura que fue el proceso normativo que tú viste nacer acá dentro de la comisión, pero que también en estos momentos como desarrolladora de negocio de soluciones y de infraestructura probablemente te toca vivirlo desde el otro punto. ¿Cómo estas preguntas sobre el dinamismo y cómo seguimos el vaivén del sector, quizás aplicado más a uno de los brazos operativos de la Comisión Nacional de Energía, que es el desarrollo de normas técnicas? Dale. Hola, ahora sí, hola a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias por la invitación. De verdad que siempre es lindo cuando te llaman de la que, bueno, como comentaron también Analía y Daniela, y siempre lo comentamos con las personas que hemos estado en la CNE, que te llamen de vuelta de tu casa. Así que muchas gracias. Y un poco
Me quedé con lo último que estaba diciendo la Dani y Danilo, así que quiero agarrarme de eso y ahí sigo Por favor. con tu pregunta. Y es un poco de, a ver, como hay un trabajo interno que está súper invisibilizado con todo lo que está pasando, con lo que a todos nos está pasando en nuestro día a día, con lo que a todas las empresas les pasa. O sea, realmente pasan muchas cosas como para que podamos estar pendientes de cómo en la CNE escriben una norma técnica que después nos pega y que tenemos que cumplir con esos estándares. Y ahí yo creo que todo esto que hicimos eh, con respecto a las normas técnicas, esta intención de, bueno, hagamos un trabajo colaborativo en donde la CNE proponga lo que está diciendo, o sea, proponga lo que quiere hacer, se lo comente a esta mesa en donde están todos los intereses, o debieran estar todos los intereses representados de la industria. Hay una conformación mínima, o sea, hay una serie de reglas que se hicieron para que esa participación fuera lo más rica posible. Em, y yo creo que eso no aparece mucho. Los titulares suelen ser respecto de comentarios que hizo una autoridad en algún espacio que están para ello, pero de ese trabajo un poquito más silencioso, que normalmente no lo hacen las personas que están en la toma de decisiones, sino que los escribanos y las escribanas ahí en eso. Y es un trabajo que, o sea, funciona muy bien cuando logramos llegar a ese punto. También me pasó desde ambas veredas, o sea, desde la CNE y también como invitada a estas mesas, el que no había proposiciones con base. Y eso dificulta mucho el trabajo y ahí lo linkeo con la pregunta inicial, que es como esto de qué elementos hay que priorizar en la regulación y yo veo que desde la vereda de la CNE es que ojalá la agenda que se defina, como el plan anual normativo que existe para esto como tan específico de las normas, pero pudiera ser idealmente para todo lo que hay que regular que no fuera tan movible con la coyuntura. Es evidente que hace 2 semanas que personas todavía no tienen suministro de vuelta, entonces que eso va a mover y va a hacer que todos corran. Por supuesto que sí, pero ojalá que eso no nos cambie de, oye, pero estábamos definiendo cómo hacer algo súper específico que va a permitir disminuir la cantidad de apoyo en poste. Que no nos saque de eso. Y ahí es donde, por supuesto, desde el sector público tienen que pelear con la falta de recursos. ¿Cómo lo hacemos? O sea, tengo una persona que ya está viendo esto, que la saco de eso y la pongo entonces a calcular lo que sea que hay que hacer ahora porque hay una urgencia. Y claro, por supuesto que ahí está la parte difícil, pero yo creo que mantener esa definición inicial que se puede ajustar, por supuesto, pero mantenerla y no salirse tan fácil de ahí. O sea, que lo que esté sucediendo, ok, nos haga nutrir más el trabajo que se está haciendo, pero que no nos saque de eso. Ahí yo creo que es cuando me tocó verlo, es como cuando tú dices, ok, aquí es donde mi trabajo va a ser desperdiciado. Los meses trabajando en X proyecto, en X producto, se van a ir a la basura porque pasó tal cosa y ok. Entonces, yo creo que eso es algo, un elemento que ojalá pudiera mantenerse. Y otro punto que también me tocó verlo un poco desde la asociación, como desde una asociación específica, pero mirando esos intereses, es que tienen que estar declarados. O sea, por supuesto que una asociación gremial representa los intereses privados de un grupo de empresas. Normalmente va a ser bien claro quiénes están detrás. Entonces, hagámoslo con transparencia. Si yo estoy en una mesa, estoy hablando por una empresa que quiere desarrollar este tipo de proyectos, por supuesto que mi interés es que esos proyectos se puedan desarrollar en la medida de lo que me está pidiendo el directorio y así efectivamente se ejecuten.
Como que hasta ahí vamos bien. Em, pero no siempre es tan evidente. Y cuando tratamos, o cuando yo veo que tratan de los intereses legítimos que pueda tener una empresa, un poco disfrazarlos de otras cosas, o como que es por un bien común, etcétera, chuta, a mí al menos como que me baja un poco la credibilidad que ese discurso pueda tener. Me parece más transparente el decir, este es mi interés y por lo mismo tengo esta idea. Y eso creo que pudiera funcionar mejor en este ambiente en donde si todos proponemos algo que está contrapuesto, por supuesto que no vamos a llegar a a un resultado que deje a todas las partes conformes. Pero sí, cada uno hace su propuesta con sus intereses claramente declarados y bueno, ahí ya el regulador tiene que tomar alguna. Para el caso de las normas técnicas, de repente se hace un poquito más sencillo, porque hay harto más de técnico y menos, tal vez no sea lo mejor, pero menos de política, em, pero sí, sí se puede llevar un poquito más a una base. Y ese era el último punto, que también esas propuestas que tengamos, ideas, tengan una base. O sea, está bien, yo puedo desarrollar una idea que se me ocurrió mientras estaba tomando agua, pero después tengo que ir y ponerle números y que eso realmente tenga sentido. Y si no, chuta, no lo propongo. O digo que no sé, también. Es válido decir no sé. No sé cómo, tengo esta idea, pero no sé cuál puede ser la implementación. Y de ahí sí podamos entonces tomar eso, hacer los números y decir si es una buena propuesta o no. Y, y bueno, para quien sea buena, eh, al menos desde el punto de vista del regulador, tiene que haber un bien sistémico común dependiendo de cuál sea el caso. Pero, pero como que para mí lo más importante es tener una agenda y seguir adelante con ella, eh, con la disponibilidad de cambiarla, por supuesto, pero tener una agenda y seguirla. Gracias, Aura, por la respuesta. Eh, Entro en unas, quizás en preguntas dirigidas a cada uno de ustedes. Después vamos a volver a estas preguntas generales. Voy a seguir el orden, porque sí, no por otra cosa. Y hace muy poquito, Analía, leí una publicación tuya en LinkedIn que hablaba sobre descarbonizar los servicios complementarios, de haber sido, quizás esta semana incluso. Eh, y muy interesante el punto de vista de que, claro, tenemos mucho avance en energía, pero hay otra parte y que hoy día es un componente importante que, desde ese punto de vista de la publicación, debería ser repensado con los objetivos que hoy día también mueven los otros dos mercados de energía y suficiencia. No sé si nos puedes contar un poco y de qué se trata o cuál es esta idea que plantea y cuáles son las bases de esta descarbonización de los servicios complementarios y obviamente los efectos que tendría en la operación y economía del sistema. Genial. Gracias, Danilo, por la pregunta. Oye, yo primero, o sea, siempre le voy a tomar el punto a la hora. Acera siempre declara cuál es su propósito y su propósito es aumentar la penetración renovable, descarbonizar el sector eléctrico, referido obviamente a la generación, y puede tener varias interpretaciones de por qué hacemos eso. O sea, hay una que evidentemente tiene que ver con un bien superior, es parte, digamos, de la lucha contra el cambio climático, etcétera, pero otra evidentemente es tener un desarrollo sostenible financiero de las empresas que desarrollan energías renovables. ¿Ya? Eso está súper claro, digamos, en los propósitos y por eso pedimos, o desde el punto de vista gremial, la labor, ¿cierto?, de todos los gremios, es tratar de incidir de forma directa, ¿no?, y con propuestas o a veces con discusiones, aquello que en el fondo se aleja del propósito que es la misión o la visión gremial. Dicho eso, entonces, en ese aspecto, fíjate que, y un pelito atrás, aparte de la declaración esta que tú leíste en el LinkedIn, que dice tenemos que descarbonizar los servicios complementarios, lo he dicho varias veces, pero yo digo dos cosas, tenemos que descarbonizar la noche, ¿ya? Hay 20% de penetración ERNC en la noche.
más o menos, digamos. A veces hay un poco más en la hora punta, porque todavía hay alguna eólica ahí con alguna presencia en el sistema, pero en general en las horas después de las 12 de la noche, eso baja a casi 20%, ¿ya? Y por lo tanto tenemos un 80% de la matriz que está siendo suministrada por fósiles o por disponibilidad en el fondo hidroeléctrica cuando la tenemos, que fue el caso del año pasado y este año particularmente, pero no sabemos a futuro. Entonces, mi resumen, y hoy día estoy así como muy firme con los dichos, voy a decir otra cosa, a propósito de entender por qué tenemos que abarcar la descarbonización de esos mercados. Y le puse lo siguiente, la cola del perro no puede mandar al perro, ¿ya? O sea, algo que es un mercado que en realidad no es un mercado tan grande desde el punto de vista de los requerimientos diarios que hay, del punto de vista de unidades operando, ¿cierto?, de su potencia que la respalda para cubrir los requerimientos de servicios complementarios, control de frecuencia, control de tensión, partida en negro, giro en reserva, etcétera. Todo eso, básicamente, hoy día tiene un costo, ¿no? Y el costo es alto, Danilo. Estamos gastando del orden de los 500 millones de dólares anualmente en el mercado de servicios complementarios, que además son pagos laterales, o sea, no se paga en el orden de mérito del despacho. Por lo tanto, puede tener un grado de ineficiencia en el sentido de que no respeta el orden de mérito, ¿ah? El grado de eficiencia se lo da al sistema porque le provee la condición de estabilidad y de inercia que necesitan los sistemas eléctricos. Entonces, de ahí viene esta caída, ¿cierto? Esta identificación que es en servicios complementarios donde tenemos que avanzar hoy día, a propósito de ciertas definiciones que están ocurriendo en el fondo en el mercado de servicios complementarios, todavía el último bastión de la térmica, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, a ver, esta es una discusión para técnicos, como corresponde, digamos, a un mercado que es complejo técnicamente o tecnológicamente, pero que además está en evolución o en transición también. Entonces, hay algunos que son advocates o creen en la electrónica de potencia, ¿ya? Y es un tema que nosotros y el regulador especialmente tiene que empezar a mirar, ¿ya? La electrónica de potencia, obviamente, de renovables más batería, está cada vez más disponible para que sea 24/7, a diferencia de las renovables sin batería, ¿ya? Y eso es una primera definición que tenemos que mirar. Segundo, obviamente ahí está entonces la función tecnológica que pueden cumplir este tipo de soluciones técnicas para la provisión de servicios complementarios. Veo harta gente aquí conectada que está en la industria de los inversores y de las baterías, de hecho la misma Aura, digamos, a propósito de su función en Enlight. Entonces, entender que en el fondo, cuando estamos en un modo grid following, ¿ya? Obviamente el control rápido de frecuencia, el control de voltaje, que son reactivos, tenemos ahí una especie de imposibilidad, ¿cierto?, para poder, en el fondo, proveer eso que hoy día es posible con sistemas grid forming o grid supporting, que es como el intermedio. Entonces, esas tecnologías nosotros ya las estamos mirando hace tiempo, nadie va a decir que no las conocemos, ya están instaladas dentro del conocimiento tecnológico, pero el regulador tiene que preguntarse ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué todavía en Chile no hay grid forming implementado? ¿Ya? Y la implementación de grid forming, que además agrega inercia y nivel de cortocircuito al sistema, tiene efectivamente hoy día limitaciones desde el punto de vista de la definición de mercado a propósito de cómo se suministra o cómo se adjudica la provisión de este tipo de servicios con una señal de precios que pareciera ser insuficiente todavía para hacer un poco sentido de sostenibilidad financiera de nuevo a ese participación de renovables y baterías en el mercado de servicios complementarios. Seguramente es una reforma entonces que necesitamos enterar, digamos, del punto de vista de la regulación para incrementar la capacidad de inversores que básicamente tenemos hoy día o transformadores con medium voltage. O sea, aquí hay una gran oportunidad tecnológica para poder descarbonizar este mercado de servicios complementarios
y requiere de ciertas redefiniciones en la regulación que ustedes además tienen que mirar, entender, probar, laboratorio, piloto, etcétera. Coordinador está haciendo algo en ese sentido, pero tenemos que, como de verdad, un propósito, como entrar a esa parte de los servicios complementarios. Eso es lo que quería instalar como Inception para que todos lo pensemos también un poco más, Danilo. Gracias, Analía. Eh, Sigo con unas preguntas más específicas, en este caso a Daniela. Daniela, también me quiero aprovechar de tu experiencia y conocimiento de telecomunicaciones. Tuviste cierta parte de tu carrera profesional como jefe de gabinete en la Subtel. Y quizás como anécdota, ayer estábamos en la inauguración de una infraestructura importante en la zona norte, la subestación ya de Lesich. En el camino se veían todas las torres de alta tensión y contigo una postación un poco más humilde, se podría decir, donde corrían la postación de fibra óptica. Eh, y claramente uno podría hacer sinergia entre la seguridad que tienen las distintas, la infraestructura eléctrica con las necesidades del sector telecomunicaciones. Y no solamente ya a telecomunicaciones, sino que también a cualquier otra infraestructura esencial, ya sea de obras públicas, etcétera. En materia de regulatoria, ¿cómo podemos ir aprovechando esas sinergias que se van dando entre los distintos sectores para dar un mejor servicio, pero también que puede ser de una manera mucho más económica y eficiente, aprovechando este tipo de cosas? Mira, lo que yo vi en telecomunicaciones precisamente fue un periodo de transformación también, de paso de empresas, ¿no es cierto?, operadoras de redes, ¿no es cierto?, como era antes la telefonía fija, a empresas que empezaron a concentrarse en los servicios. Nosotros en esa época promovimos bastante la compartición de infraestructura. Una de las formas de hacerlo fue la ley de antena, ¿ya? En esa época todavía las empresas de telecomunicación estaban reacias a compartir su infraestructura. Y recuerdo que siempre Aton, que era el subsecretario en esa época, le decía, oye, pues si la micro va para otro lado, la micro va hacia ustedes como empresa de servicio. Y la verdad es que las cosas que sobre todo en el ámbito de la antena eso ha ocurrido, las empresas de telecomunicaciones se han ido desprendiendo eh, de sus redes, ¿no es cierto?, los soportes de antena, porque han entendido que su negocio es otro. En el caso del sector eléctrico, ¿no es cierto? Todavía estamos como bien años luz de esa conversación. Uno se plantea la necesidad, por ejemplo, de separar la comercialización minorista de la operación de red a nivel de distribución. Y si eso ocurriera, yo creo que habrían quizás mejores incentivos para promover, ¿no es cierto?, la compartición de infraestructura incluso fuera del sector. Y eso es extremadamente difícil. Mira, nosotros quisimos impulsar en la época de la Subtel, imagínate que estamos hablando del año 2010, la generación de un operador neutro de infraestructura pensando precisamente en la canalización de en la, ¿cómo se llama?, el soterramiento, la utilización de canalización subterránea tanto para las redes de telecomunicaciones como para las redes eléctricas. Y la recepción que tuvo esa idea en el sector eléctrico fue nula, ya tanto de la autoridad eléctrica como de las empresas de distribución, porque me da la impresión de que, de nuevo, uno tiende a mirarse el ombligo, no salir de su zona de confort, que en este caso es la regulación eléctrica, como nosotros la tenemos, aceptar nuestra empresa modelo que es tan bonita y nosotros hacemos las cosas así, las hacemos así. Entonces, cuando viene algo que dice, oiga, ¿sabe qué? Pongámosla así como una bomba, hagamos todo de nuevo, cuesta. Es decir, oye, entonces lo que yo llamaría, no tengo una solución, existen algunas experiencias que yo entiendo que fueron muy positivas de alianza o de colaboración entre SAES y de SAES y Telsur, perdón, en el sur, para la generación de canalización compartida, ¿no es cierto?, que permitía también que la solución subterránea no fuera tan cara, y uno podría examinar esa experiencia para ver si es replicable, si es escalable, ¿no es cierto? Pero ciertamente que la discusión regulatoria es
si nuestros modelos tarifarios, en el caso de la distribución, o la ausencia, no sé, ahí más bien es ausencia de modelo, eh, o de mirada específica respecto de de la infraestructura de telecomunicaciones, de la transmisión. Ya vemos fibra óptica, hemos conversado muy poco de eso, solamente en algún momento se debatió el acceso abierto hacia eso, pero yo creo que no, tenemos que ver si esa regulación, la que hoy día tenemos, incentiva de alguna manera, pone incentivos hacia la búsqueda de un mecanismo de compartición de infraestructura que es, yo creo, hacia lo que debiera ir si queremos hacer esto escalable y si queremos hacer esto con costo eficiente. O sea, si no, no va a ser posible. Así que lo primero es, y ustedes son los mejor preparados para eso, ¿no es cierto?, ver cómo la tarificación de la transmisión y la tarificación de la distribución premia o castiga, ¿no es cierto?, el uso compartido de infraestructura. Gracias, Daniela. Aura, voy a hacer un poco cambio de giro en las temáticas de las preguntas porque quiero entrar en detalle en una de tus labores muy hermosas por lo demás, que es ser docente, sobre todo en cursos de primer año de ingeniería eléctrica en este caso, lo que haces tú en la Universidad de Santa María, donde recibes a nobles colegas, futuros ingenieros e ingenieras que están entrando y tomando las primeras armas en esto que ya nosotros conocemos con un poco más de detalle. Y ligarlo a todo este proceso, que también es el marco de esta conversación, en cuanto a el aumento de mujeres, de colegas, no solamente en números, sino también en situaciones de decisión, como ya ha sido analizado en muchos documentos y en muchas instancias. Entonces, dado que tú estuviste en una carrera de ingeniería civil eléctrica, dura y con un muy alto porcentaje de hombres, y hoy día estás desde una vereda parecida, pero ya educando, formando a los distintos ingenieros e ingenieras que están entrando a este sector. ¿Cómo se vive hoy ese proceso de inserción y acompañamiento de mujeres desde la universidad? ¿Y qué es lo que se está haciendo, o quizás tanto de manera estructural, pero también tú como persona, para ir fortaleciendo ese vínculo de acompañamiento para cumplir estos propósitos que la industria se ha puesto tanto formal como informalmente en los últimos años? Solo no le hiciste suficiente propaganda a la universidad, así que No, no le no me hiciste corresponde la idea. Por eso pero sí, a ver, como hay una cuestión un diagnóstico súper claro que es como, ¿por qué las mujeres no estudian carreras STEM? Entonces, ese diagnóstico es que lo ven como algo de hombres. ¿Por qué lo ven como algo de hombres? Porque no hay referentes mujeres. Y después hay otras líneas más, pero lo principal es que no piensan que van a ser capaces y que no hay referentes para que digan, ah, ok, esto sí se puede, o sea, alguien lo hizo, así que ya efectivamente es posible. Y eso me lleva a que yo estudié en la Universidad Técnica Federico Santa María, en un universo en donde yo fui la sexta mujer en titularse de esta carrera. O sea, solo hay 5 mujeres que se titularon antes que yo, de una carrera que tiene en esta universidad casi 100 años ya. Entonces, es bien increíble que estemos en el año 2024. Bueno, creo que ahora ya van como en 15, pero veo algunas conectadas por ahí, así que me pueden actualizar el dato, pero creo que ya pasamos los 2 dígitos y eso es poquísimo, poquísimo. Y lamentablemente, como decía Danilo, yo les hago clases a los estudiantes de primer año, su primer ramo de carrera y no como tanto de matemáticas o de las herramientas anexas. La realidad es muy similar. Este año tuve 5 alumnas de
casi 40, pero en el otro paralelo eran menos, entonces todavía no llegamos ni siquiera al 10% de matrícula. Entonces, si no llegamos al 10% de matrícula, por supuesto que no vamos a llegar a un 25% en cargos de alta dirección. Entonces, todavía ahí hay un gap del que yo no me voy a hacer cargo y probablemente ninguna de las personas que estamos acá tenemos alguna incidencia en eso, no directo. O sea, quienes ya estamos, las mujeres que ya estamos en esta industria, eh, van a seguir entrando, sí, que vayan a ser muchas más en los próximos años, se ve difícil. Se ve difícil, al menos desde la especialidad eléctrica. Por supuesto que sí podemos sumar de otras especialidades y eso es algo que yo sí hago, que yo digo, ok, no tenemos de dónde sacar más mujeres que estén estudiando, que estén terminando eléctrica, pero las que estudian industrial o comercial u otras carreras que son más, tienen un abanico más amplio, entonces sí tenemos que convencerlas de que se vengan hacia el sector de energía, eléctrico en realidad, más específico. Hablamos de energía, pero al final, al menos en todos los temas de mercado, eso ya es muy bien eléctrico. Y entonces ahí sí se puede motivar. Se puede motivar. Yo también he pensado, le he dado hartas vueltas a esto de cómo las mujeres pueden ir teniendo más seguridad, porque ya hay alguna que se atrevió, dio la PSU, por la razón que sea, se matriculó en esta carrera y está ahí y tiene que ir a todas las clases en donde si es que no está sola, hay otra mujer más y hasta ahí. Entonces, es una carrera distinta y yo no sé si para mí lo fue, pero difícil. O sea, es una dificultad más, porque estamos acostumbrados a siempre tener un partner, que no necesariamente tiene que ser mujer. En el mío, por supuesto que no lo fue así, porque yo no tenía compañeras mujeres, entonces, o andaba sola, o... Entonces, como un poco reconocernos el que sí es difícil. Sí es difícil y es más difícil porque hay poca compañía, es más difícil. Y ahí es donde buscamos un poco de aliados y que afortunadamente creo yo que ya trabajando existen. Hay hartos programas que tienen distintos enfoques, pero todo nos genera un poquito más de red que es lo que se necesita. En la universidad eso no existe. Hay también, de nuevo, hay algunos programas en donde de acompañamiento, pero, pero igual te va a seguir pasando que cuando tengas que estudiar, esa compañía no está. ¿Ah? Y se logra súper bien en grupos mixtos, pero sí, es un grado más de dificultad. Y yo creo que eso nos forma de tal forma en que no podemos, el liderazgo que aprendemos durante la universidad es el mismo de los hombres. No hay una forma de aprenderlo ¿de dónde? ¿De dónde lo podría haber aprendido si tuve puros profesores hombres? Mis compañeros eran todos hombres, venían con sus crianzas, cada uno con sus crianzas, pero nos seguimos moviendo en la misma línea. O sea, la diversidad no se dio ahí. Y ahora, ¿cómo la aprendo? Ya, ¿cómo empiezo a tomar elementos que sí me propongan tener un liderazgo distinto y entonces que sí me lleven a cargos de alta dirección, integrando, o sea, llevando la diversidad? Porque si yo voy a dirigir la CNE, pero no voy a tomar algún elemento distinto, entonces yo pienso que no son esas las mujeres que queremos que estén en cargo de alta dirección, sino que las que efectivamente estén, yo lo digo estén porque yo no estoy haciéndolo, entonces estén proponiendo algo distinto, en donde no vayamos desde, y por favor, esto como no es un reclamo hacia todas las personas que están hoy día en cargo de dirección, pero sí traigamos ese elemento distintivo que hay
que hay como análisis, estudios respecto del liderazgo femenino. Si hay elementos distintos para dirigir una empresa o una institución que podemos tener las mujeres. Y eso tenemos que ir a buscarlo en estos espacios de capacitación, de networking, de conversación, mucho de conversación. O sea, sigamos en eso. Si a las mujeres nos van a criticar porque vamos juntas al baño a conversar, bueno, está bien. Eso es lo que tenemos que aprovechar. Hay otras instancias, por supuesto, pero también esa conversación del día a día es lo que nos va a ir nutriendo de esto que es distinto a lo que está. Y yo creo que ahí hay harto que aprovechar. Yo le dije a Danilo antes, no he terminado, no he terminado. Le dije a Danilo antes que tenía una anécdota para el día de hoy. Y es bien simple y hay una persona que muchos de aquí conocen que nos mostró una forma distinta de ver. Yo digo de construirse aquí y todo el mundo empieza a desconectarse y a correr en círculo. Entonces, digamos que es algo que nos enseña a pensar distinto. Entonces, en una reunión, Danilo dice, sí, esta empresa ya tiene que empezar a ponerse seria y ponerse bien los pantalones. Este personaje en común me dice, tienen que ponerse valientes. Y como que con Danilo los dos la miramos así como, pero sí, ponerse los pantalones. Dice, sí, es que si anduviera con falda, no sé si podría ponerse bien los pantalones. Entonces, fue un gesto o sea, fue una llamada de atención tan evidente de cómo estas pequeñas cosas en donde decimos, oye, ponte bien los pantalones, o me tienen hinchadas, no sé qué. Entonces, como todo eso es siempre referido a lo masculino. Y estos elementos, entonces, pequeñitos, en donde decimos que una persona tiene, una empresa en este caso, tiene que ser valiente en proponer algo, no tiene nada que ver con si usa falda, pantalón o lo que sea. Y ese sí es un mensaje que me importa mucho dejar, que es el que estemos alerta. Muchas veces nos va a pasar a varias y a varios, ya les debe haber pasado, en que somos conflictivos porque estamos haciendo evidente ciertas realidades, a veces muy pequeñas, como esta, y otras sí que incluso, dado los avances de la legislación respecto a conciliación laboral, ya son hasta denunciables, pero vivimos todavía en un mundo en donde no, en donde como que en realidad si alguien está exagerando, si sigue por esa línea. Y ahí sí es importante entonces estar alerta y no enojarse también. O sea, lo digo por ambos lados. Desde mi lado, no enojarme cuando alguien vuelve a caer en esto de usar tal vez no la mejor forma para decir algo, no usar el adjetivo correcto, pero sí ir llamando la atención de estos comentarios que no suman y que sí, podría decirse que tampoco restan, pero quitémoslo, o sea, no nos sentamos ofendidos porque alguien nos corrige respecto de la mejor forma de emitir una opinión. Y a quienes nos interesa que esas prácticas empiecen a erradicarse, entonces sí, pues estemos alerta y súper conscientes de que nos vamos a equivocar muchísimas veces. O sea, esta anécdota que les contaba, yo también que como, que tiene que alguien se ponga los pantalones, o sea, como que la he escuchado tanto toda la vida que ni siquiera reparé en que había, en que no estaba bien. Así que Me eso. acuerdo, me acuerdo muy claramente de la anécdota que contó. Siempre la recuerdo por lo mismo. Fue un punto de alerta de algo que yo no tenía. Pero vamos a seguir. Eh, Quiero volver al principio cuando ustedes estaban saludando. Al menos dos de ustedes dijeron, esto es como mi casa, hablando de la Comisión Nacional de Energía. A mí ahora que volví a la institución, también me lo han repetido muchas veces, volviste a tu casa. Eh, pero más allá de casa o no,
es como, claro, un lugar donde uno tiene un recuerdo y un lugar especial en alguna parte del alma, del cuerpo, de lo que sea. Pero en ese sentido, quizás siendo más práctico en cuanto a las funciones que realiza la Comisión Nacional de Energía y también estos espacios que tiene tanto de aprender haciendo, de metiendo las manos, se puede decir, y también de lo adecuadas instancias para poder mostrar también y mostrarse en este ámbito de liderazgo y de desafíos de desarrollo profesional. Quisiera enfocar esa parte en específico a ustedes como líderes femeninas del sector y cómo este paso por acá quizás pudo ayudarles o no, es una pregunta muy abierta, eh, de qué significa o qué significó haber pasado por la Comisión Nacional de Energía, ya sea como dos jefas de gabinete que están acá y también la pionera en el desarrollo de norma técnica acá dentro de la comisión. Sigamos el mismo orden. Analía, ¿cómo tú evalúas, más que el cariño, este paso por la Comisión Nacional de Energía? Oye, Danilo, bueno, las tres yo creo que vamos a coincidir que es una tremenda escuela. Básicamente es un magíster acelerado en regulación de mercado energético. ¿Ah? Yo estuve en dos fases, una como jefe de gabinete, después como economista del área de regulación, de la primera área de regulación económica que se formó en esos años, además donde en mi época no había Ministerio de Energía. ¿Ah? O sea, yo creo que también es una estructura institucional totalmente distinta. Éramos 54 personas, de las cuales yo creo que un tercio, un poco más, eran simplemente apoyo administrativo, digamos, no simplemente en el sentido de no tener una función importante, pero la parte, digamos, regulatoria era mucho más restringida y limitada en términos de los recursos que disponíamos. Y yo creo que para mí, digamos, si tú me preguntas así desde la anécdota personal, no me gusta caer mucho en el anecdotario personal, pero es necesario de repente como role model, digamos, de entender que hay veces donde uno efectivamente entra y necesita un periodo de aprendizaje importante para entender lo que hace una institución, su función, su misión, su objetivo, su planificación estratégica. O sea, yo te digo, si yo entré el año 2000 a la CNE, ¿ya? Y, o sea, 24 años atrás. Y si a mí alguien me hubiera dado un par de como orientaciones, que yo creo que por eso es bueno, por ejemplo, lo que decía Aura, o lo que hace la Asociación de Mujeres, en el sentido de hacer una preparación de caminos y hablar de ciertas cosas que antes, en el fondo, uno poco se enteraba por osmosis, ¿no? O sea, porque estabas al lado de alguien que alguien te lo contaba. La sistematización de la entrega de información es importante. Entonces, por ejemplo, entender la planificación estratégica de la institución o el organismo donde tú estás. Yo creo que es clave, ¿ya? Y la planificación estratégica te da objetivos, te da el plan, te da los medios y te da también las herramientas para medir tus avances. O sea, si alguien de esta sala, en este Zoom, no tiene clara la planificación estratégica de la Comisión Nacional de Energía, tiene que revisarla, ¿ya? Para poder adosarse y, obviamente, disponer su función en relación a eso que es la misión, o del área específica o de la institución, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es algo que yo aprendí ahí tempranamente, porque evidentemente que habían eh, presiones de toda la índole, más allá de que el sector también tenía en ese momento eh, dificultades, como siempre, porque nunca este sector ha estado exento de dificultades, pero sí, un resumen práctico es crisis del gas con cortes del 2004, eh, que fue para mí el magíster, digamos, de Crisis Management, 101. eh, Me tocó como jefa de gabinete y enfrentar un poco también el lado político de aquello que tú regulas técnicamente, ¿ya? Que es otro capítulo que también yo creo que uno necesita harto foguearse, sobre todo cuando está en puestos estratégicos como es. Eh,
inestabilidad hidrológica, de hecho fue también parte de la discusión de esos años, yo estuve entre el 2000 y el 2005, que fue el inicio de la discusión de por qué era necesario diversificar la matriz, además de los consabidos cortes digamos, los racionamientos eléctricos del 98 y 99. Yo entre el 2000, imagínate, o sea, veníamos con toda la herencia de lo que había sido el trauma más grande de un sector, digamos, eléctrico, es de no tener suministro eléctrico, eso es como por definición, ¿no? Em, Reformas regulatorias varias, digamos, peleas internas, crisis políticas, no estando de acuerdo, por ejemplo, con el paraguas ministerial que teníamos, que era el Ministerio de Economía. O sea, también un fogueo del punto de vista de entender em, que esto no es una solución solamente técnica, ¿no? Y que hay parlamento, y que hay un ministro, y que hay un consejo de ministros. Yo soy de la época donde había un consejo de ministros para tomar las decisiones que después ejecutaba el secretario o la secretaria ejecutiva. Eh, y me acuerdo particularmente de una crisis que hoy día no se recuerda mucho, pero es la crisis de suministro eléctrico en el norte grande, a propósito de que los sistemas además no estaban interconectados, en el 2000, eh, o sea, una industria minera sin suministro eléctrico, afectando el sueldo de Chile, el cobre, la competitividad, nosotros en ese momento con un precio de cobre bastante atractivo y sin posibilidad de suministrar las faenas, o sea, el peor de los mundos, ¿no? Entonces, esos hitos yo te diría que uno tiene que tener muy claro cuando uno está viviendo un hito crítico, ¿ya? Y entender cuáles son sus herramientas y si ese hito que está ocurriendo contribuye o no contribuye al propósito de la misión de la institución. A veces teníamos que trabajar en cosas que no estaban precisamente en el entorno cercano de la misión, y eso cambia, por ejemplo, la forma que tú tienes de abordar una crisis, ¿ya? Entonces, es eso que parece tan simple lo que estoy diciendo, de verdad que cuando uno lo concientiza, entiende mejor cómo organizar su propio esquema de trabajo, su propia dedicación, ¿no? La dedicación regulatoria yo creo que es importante a propósito también de lo que decía Daniela González, eh, que es respecto de la función regulatoria y cómo esta función regulatoria, a propósito de las tareas que uno tiene propiamente como profesional, tienen que ser en el fondo implementadas, ¿cierto? Y ejecutadas. Yo creo que nosotros tenemos un tema de ejecución grave, o sea, a todo nivel, ¿ah? No es solamente particular al sector público y todo, y esto también ustedes, si quieren ahí los profesionales, lean sobre los temas, la teoría de la ejecución, digamos, ¿ah? Porque uno habla de la teoría, pero al final la ejecución es ejecución. Y tenemos un problema de ejecución. Miren, por favor, cómo estamos ejecutando eh, los planes de expansión de transmisión a nivel zonal, ¿ya? Con varios diagnósticos, hoy día está claro, digamos, qué ha pasado, cuáles son los problemas de las empresas en terreno cuando tienen las dificultades de la construcción, etcétera. Pero ahí tenemos un tema de ejecución, o sea, claramente estamos mal en la ejecución de líneas a nivel zonal, ¿ya? Y eso tenemos que trabajarlo y también tendríamos que tener algún tipo de plan de respuesta, digamos, pero generalmente no se hace más allá del diagnóstico, eso es lo que quiero decir, ¿ya? Entonces, hacer profesionales más conscientes de sus herramientas de preparación y de cómo las ejecutan, cómo se miden, y de nuevo vuelvo un poco al inicio de esta intervención, que tiene que ver con por qué estoy aquí, qué estoy haciendo en relación a la planificación estratégica de una institución, ¿ya? Eso muy, muy importante. Para otro efecto de el rol de mujer y qué sé yo creo que eso también lo tenemos que mencionar. Pucha, no puedo dejar de mencionar la importancia, por ejemplo, de invitar a todas las mujeres que están presentes en este Zoom a asociarse a AME, a la Asociación de Mujeres en Energía, porque es ahí donde, por ejemplo, ocurren estas instancias de intercambio. Daniela y Aura son también socias fundadoras y súper importante entender lo que hemos hecho en corto plazo para poder formalizar ciertas conversaciones de herramientas que uno requiere, ¿ah? Y perdónenme la, la forma media majadera que tengo, porque muchas veces me encuentro también con conversaciones de que, en el fondo, una asociación de mujeres, ¿para qué existe de partida? O si nos dedicamos a hacer básicamente cursos de técnicas manuales, o sea, eso dentro del anecdotario de cosas que nos han dicho, ¿ya? Sí, porque hay gente que todavía no está convencida de por qué es necesario la diversidad
no solamente en términos profesionales o en términos etarios, sino también en términos de género, para que un sector que ha sido tradicionalmente concentrado en términos de fuentes y de propiedad pueda diversificarse. Ahí está la razón, ¿no? Por eso necesitamos mujeres, en simple. Pero la asociación de verdad que es un camino que acorta la brecha, ¿no? Y la acorta de forma de entrega de herramientas y también de percepción y también de diagnóstico, ¿no? Aquí Daniela y Aura tienen también visiones probablemente particulares de ella, pero para mí una de las funciones principales es el tema de brecha salarial, que es un tema donde tenemos que ser conscientes de cuál es esa brecha. Tenemos que tener políticas públicas orientadas a entender y medir esa brecha. Hoy día estamos lejos de esa política pública, no porque no exista el propósito, sino porque es muy difícil medirlo, ¿no? O sea, te digo, a nivel de INE, la Encuesta Nacional de Hogares, deberíamos tener ahí muy claro la brecha salarial, pero además en forma sectorial, porque es distinto a la brecha salarial que existe en la minería, a la que existe en el retail, a la que existe en energía, por ejemplo, ¿ya? Entonces, un propósito de la asociación es llegar a medir la brecha salarial en energía, en el mercado que nos compete. Eso es un tema también, y para eso sirve la asociación porque visibilizamos el tema. Eso, Danilo, para lanzar ahí a las demás colegas en este mismo tema. Gracias, Analía. Daniela, un poco lo mismo, de este espacio o estas características especiales, obviamente sí es especial trabajar acá en la Comisión Nacional de Energía, y como eso, un poco identificando esos espacios que tú pudiste eh, fomentar estas características profesionales que te destacan hoy, y también, ¿por qué no decirlo?, aquellas que tienen que ser radicadas no solamente de una organización como esta, sino que de todas partes. ¿Quién nos puede contar al respecto? Bueno, yo comparto harto de la experiencia de Analía, porque estuvimos en el mismo rol y también, como también ella decía, en épocas en que suelen haber problemas, ¿no es cierto? Y el rol de jefe de gabinete es un rol eh, muy entretenido, pero muy desafiante, porque efectivamente te permite tener una mirada general, estratégica del quehacer de la institución, eh, pero obviamente que estás también en la coyuntura, en la crisis. A mí también me tocó el periodo de cortes de gas argentino, ¿no es cierto? Tuvimos de hecho que prepararnos para un racionamiento que finalmente no ocurrió, ¿no es cierto, Danilo? A mí precisamente me tocó ser parte no, de las medidas de preparación para un eventual racionamiento con las reuniones con los distintos sectores, salud, no sé, telecomunicaciones, MOP, o sea, diciéndole al hospital empiece a revisar si tiene diésel en si tiene respaldo y si tiene diésel en el respaldo. El otro día me acordaba a propósito de lo que dijo el ministro, de una anécdota que tocó. A mí también me llaman los días domingos a las 7 de la mañana para decirme, Daniela, está cerrado el puerto, no podemos entrar con el diésel, ayúdanos, ¿ya? Y a mí me toca articular esa entre comillas, ayuda con el intendente, qué sé yo, las autoridades regionales o los camiones que tenían que pasar. Entonces, bueno, como dice la Analía, es un magíster, ¿no es cierto?, en gestión de crisis. Y yo, desde mi experiencia, yo venía de otro sector, por lo tanto no tenía experiencia o formación en el sector energético en particular. Y ahí yo lo uno quizás con una visión desde cómo nosotros, como mujer, ¿no es cierto?, enfrentamos esos contextos, ¿no es cierto? Y yo por lo menos en lo que ya llevo de existencia, eh, lo entiendo como procesos que uno vive en lo personal, pero también a mí me interesa mucho lo colectivo, ¿no es cierto? Y desde lo personal uno tiene que hacer algunas reflexiones
porque muchas veces somos nosotros nuestros primeros y primeras saboteadoras, ¿no es cierto? El síndrome del impostor está muy presente y eso limita tus posibilidades de búsqueda de trabajo, pero también de ascensos y también de búsqueda de igualdad salarial, porque finalmente, mira, hombres y mujeres yo creo que compartimos una visión o un deseo, y es que se nos eh, se nos evalúe nuestro trabajo por nuestro mérito, ¿no es cierto? Y que eso nos permita, ¿no es cierto? También la promoción, eh, que la promoción sea por nuestros méritos y también aspiramos a ganar lo mismo que gana el que hace la misma pega que nosotros. Y eso lo quieren los hombres y lo quieren las mujeres. El punto es que los datos dicen que en el caso de las mujeres es más difícil, ¿no es cierto? Y que, sobre todo, respecto de la brecha salarial, partimos, ¿no es cierto?, con una desventaja que se ha medido como del orden del 20% o más, dependiendo de los sectores, porque hay algunos datos de brecha salarial en el sector energético de las empresas de Sofofa, ¿no es cierto? Entonces, hay un tema primero personal de cómo uno asume estos desafíos. Oye, pucha, yo no soy eléctrica, soy abogada nomás. Entonces, a mí me acuerdo que siempre esa conversación hasta el día de hoy existe, ¿no es cierto? Es que vamos a hablar de temas técnicos. Y yo los miraba y le decía, discúlpame, pero acá todos estudiamos 5 años, cada uno en lo suyo es técnico. Entonces, los eléctricos saben de sus cosas eléctricas y yo sé de mis cosas jurídicas, ¿no es cierto? Entonces acá no es conversación técnica y de la que es de no sé qué la otra no sé si es trivial, no sé qué adjetivo tiene. Pero digamos que más bien yo hablo de la mirada multidisciplinaria que además, como dijo Daniel al principio, ¿no es cierto?, es la mirada mejor para asumir la función en un organismo como la comisión que es el regulador, ¿no es cierto? Entonces vamos aportando y vamos contribuyendo a valorar, ¿no es cierto?, ya la diversidad en todos sus tonos, como decía la Analia, ¿no? La diversidad de género, la diversidad de formación profesional, de rango etario, etcétera. Eh, eh, pero yo creo que además de estas reflexiones personales, ¿no es cierto?, que uno hace y donde se tiene que ver cómo yo estoy enfrentando los desafíos que involucra una pega, yo tuve los míos, cada uno tendrá los suyos. Yo creo que es súper importante lo colectivo, ¿no es cierto? Porque yo puedo ayudarme a mí misma, pero yo creo que desde lo colectivo, como decía la Analía, se pueden acortar ciertas brechas, ¿ya? La propia Aura cuando contaba decía, bueno, estudiar en esta carrera es súper solitario, ¿no es cierto? Y quizás podría haber, ¿no es cierto?, redes ya no solamente de las alumnas de ingeniería eléctrica, ¿no es cierto?, sino de otras carreras STEM, que ayuden a transitar este proceso. Los gremios profesionales, en este caso nosotros, la Asociación Nacional de Energía, de Mujeres en Energía, entiende que nosotros tenemos ciertas brechas que acortar, ¿no es cierto? Y entonces trabajamos desde contribuir, por ejemplo, a la formación técnica de todas nuestras asociadas, y nosotros ahí no le estamos preguntando de qué profesión son, sino que en función de la pega que hacen, eh, entonces hacemos charlas de temas regulatorios o eléctricos y otras que tienen que ver con habilidades para el ejercicio profesional y el liderazgo, ¿no es cierto? Charla de formación de liderazgo, decimos. Acá hay una brecha de formación. ¿Por qué? Porque las mujeres acceden menos, y eso está también, existen los datos, no lo digo yo, acceden menos a los programas de capacitación porque tienen menos, bueno, porque tienen menos tiempo, porque tienen más funciones de cuidado respecto de sus casas, ¿no es cierto? Son más cuidadoras, porque tienen más responsabilidad del cuidado de los niños, y porque las ayudas que existen normalmente en las organizaciones suelen tener un sesgo.
¿no es cierto?, de premiar al hombre versus la mujer con becas y todo eso para las capacitaciones. Entonces, hay una brecha acá, hay una brecha de redes, ¿no es cierto?, de nosotros entendernos efectivamente que lo colectivo a nosotros nos sirve, es necesario, nos va a ayudar, ¿ya? Compartir ciertos propósitos, pero también compartir estrategias, ¿ya? Eh, nosotros tenemos que también estimular, ¿no es cierto?, que quienes ya han hecho este camino, ¿no es cierto?, puedan ayudar a otras a eh, hacerlo un poquito más rápido, quizás, ¿ah? No sé si más fácil, pero más rápido. Eh, Buscar, ¿no es cierto?, este modelo, ¿no es cierto?, este rol modelo en personas que sirvan de referente, y para eso nosotros creemos que es muy necesario promover que existen mujeres en el sector, desde las más diversas carreras profesionales y roles en la industria, todos relevantes para el proceso en el que estamos, que están dispuestas a participar, a dar sus opiniones en los foros especializados, también en los medios de prensa, también en las instancias de discusión regulatoria, y que obviamente debemos estar presentes. O sea, que hay mujeres en este sector dispuestas a aportar. Así que yo lo veo así, desde los desafíos personales, ¿no es cierto?, pero también desde lo colectivo. Gracias, Daniela. Aura, eh, perdón por lo que voy a decir, porque solo lo voy a hacer a ti, pero como estamos un poco cortos de tiempo, si la brevedad, eh, si podía ser más precisa en la respuesta, pero la pregunta es la misma. En este espacio, cuando estuviste trabajando acá, digo, estuvimos porque justo concordamos en ese tiempo, de cómo esta organización ayuda en otras, quizás más neutras, y también, como le decía Daniela, en otros podemos, espacios de mejora, obviamente, a el desarrollo profesional, en este caso particular tuyo, pero también en general de nuestras colegas que trabajan acá en la organización. Vale. A ver, yo creo que hay algo que es más fácil en la CNE o en las instituciones públicas respecto a la brecha salarial, porque como todos los sueldos son públicos, ahí en realidad hay un espacio que desaparece. Y yo creo que eso es algo, la verdad, súper bueno. De hecho, como que yo todavía, a ver, sí, todavía he trabajado más tiempo en el sector público de lo que llevo en el sector privado, entonces todavía como que me cuesta eso de que no esté disponible esa información. Em, para mí trabajar en la CNE tuvo, por supuesto, muchos aprendizajes técnicos. Es que me encanta esa diferenciación, porque siempre es como, no, es que tú como que no puedes estar aquí porque no eres técnico. Y es como, y a ver, ¿y qué no es técnico? ¿Qué sí, qué no? En esa, hay como un intento de separar esas aguas que para mí es bien innecesario. O sea, cada uno en lo que puede aportar, aporta. Si es técnico o no es técnico, creo que coincido en que no nos lleva mucho a que los productos tengan esa diversidad, porque si estamos separando entre lo que yo puedo opinar y no, empiezan ahí como las dificultades. Pero, a ver, para mí la CNE, además de que fue buena escuela en esto, sí me hizo conocer personas de quienes sigo teniendo una relación personal importante, pero además, como que sí fue un espacio en donde pudimos hablar de estos temas. Sí fue, creo yo, correctamente valorado. O sea, esto es algo en lo que sí hay que avanzar, entonces ya, ¿a ti te interesa? Bueno, capacítate en esto. Y eso yo creo que funcionó muy bien. Yo me imagino que para quienes están ahora, por supuesto que deben encontrar cosas que funcionan pésimo, pero que este siempre es mi chiste, que yo digo que la CNE es un lugar donde tú puedes reclamar hasta si no te gusta el confort. Como existe una dinámica en donde todo puede, por todo puedes reclamar.
y ser partícipe y estar en la decisión. Entonces, la próxima vez que se compre confort, tú puedes decir, ¿sabes qué? A mí esta marca en verdad no me acomoda, por favor. Como que se dan esos espacios para algo tan burdo como lo que estoy diciendo, y al menos en mi caso también se dieron para temas de género. No por eso estuve feliz en cada una de esas conversaciones, por supuesto que no. Y si hay algo que yo aprendí, pero no me había dado cuenta, es que nada de esas cosas que pasaban y que no me gustaban eran en mi contra. En el de nadie, probablemente, pero como el, el notarlo, el decir, oye, en realidad, cuando estuvimos en esta reunión y la Pame que se está riendo ahí, y la Pame dijo esto, como que en realidad no tenía nada que ver conmigo, ni con lo que yo represento, ni con el género, ni nada. O sea, em, eso es algo que a mí me costó aterrizar para el resto de las cosas en mi vida. Nadie está planeando nada en nuestra contra y por lo tanto está en mí y está en cada una de ustedes el poner la atención en otra cosa. O sea, esta reunión no salió como yo lo esperaba, esta selección no fue lo que yo esperaba, pero ok, entonces tengo que dejar pasar eso o no, digamos, tomar una decisión al respecto. Esto es muy importante, sí, lo voy a llevar lo voy a seguir intentando, o en realidad mi atención tiene que estar puesta en otro lado, porque si yo mantengo la atención en esta injusticia, en esto que me parece que funciona pésimo, que X persona lo hace muy mal, dirigiendo o no dirigiendo, es donde nos empezamos a quedar, y es donde, no solo mujeres, pero donde nos podemos insegurizar y ya perdemos lo que es el ritmo. Entonces, insisto que fue un lugar donde aprendí mucho y ahora veo como con mucha tranquilidad el que hay cosas que sí pude hacer, hay cosas que hice que eran realmente innecesarias, o sea, como no sé en qué, no sé en qué estaba pensando cuando fui capaz de invertir tanto tiempo en algo que ahora me parece tan poco relevante. Em, pero, pero le di eso, y eso un poco, le di poder a cosas que en realidad no la tenían. O sea, yo fui capaz de decir, le di autoridad a personas o a situaciones en que en realidad no debía habérselas dado. Y eso les dio poder a esas personas eh, a, a seguir con conductas que en realidad no corresponden. Entonces, ahí sí me equivoqué en haberle dado importancia. Y, y ahora sí trato de entonces guiar mi atención a lo que sí quiero lograr. Y quería tomar algo que dijo la Analía hace rato, que es esto respecto de cuál es la planificación estratégica del lugar donde estoy, ¿no? Y ahí como un poco también de cómo me muevo yo en el día a día, acordándome de cuál es el objetivo por el que yo trabajo. En mi trabajo yo tengo un objetivo, no tengo una meta, da lo mismo, digamos, si está eso por KPI o por una conversación, da lo mismo, pero yo tengo un objetivo, entonces ahí es donde tengo que poner mi atención y, y tengo que dar autoridad a lo que me permita cumplir ese objetivo. Y ahí yo creo que con eso ya es mucho más difícil marearse y distraerse con otras cosas. En la CNE yo sí lo pude hacer, muchas veces también no. Yo creo que cuando todos nos confundíamos, era precisamente cuando no lográbamos avanzar ni cumplir con, con lo que teníamos que hacer. Em, Así que eso. Gracias, Aura. Créanme que me encantaría terminar que cada una nos deje una canción, pero eso era un pasado y ahora no puedo hacerlo. Eh, Quizás ahí en las redes podríamos decir, mire, si hubiese podido poner una canción, esto es lo que hubiese puesto en este conversatorio. Les dejo ahí el desafío y nos tajeamos en un comentario. Pero sí, ya estamos finalizando y de verdad que les pido si en un minuto
nos pueden dar unas últimas palabras, no solamente para nosotros y el objetivo que tenemos acá dentro de la institución, sino también para todas las personas que nos están escuchando desde fuera. Y un minuto, Analía, de qué nos puedes dejar como palabra al cierre. Sí, oye, súper rápido, porque lo tenía pensado a propósito de los cierres que son además siempre en un minuto. Entonces, yo diría, estamos en un momento crítico de la industria. Todos los meses pareciera ser de que es el momento más crítico, pero después viene el otro mes y hay otra cosa más crítica. Ya venimos saliendo de los cortes, de las interrupciones de suministro, eh, estamos con las alzas de cuentas eléctricas, una mala señal para la electrificación. Y yo diría que hoy día la falta de acuerdo de la industria, en donde participamos todos, gremios, regulador, ministerio, Congreso, por cierto, eso hay que entender que hay que entender. O sea, quiero frasearlo de esa forma. Estoy en una cruzada por eliminar, esta es la parte de anécdota, esto de explícame y mándame esto en una minuta porque no tengo tiempo para leer, ¿ya? O sea, no, hay cosas que hay que leer en más de una minuta de una página, ¿ya? Y eso es un mensaje para probablemente el Parlamento, para probablemente las contrapartes que asesoran, a quienes legislan hoy día. O sea, hay cosas que no se puede entender en una página cuando además no tienes la formación. Y por lo tanto, este sector necesita un poquito de quemarse pestañas, ¿ya? Para poder entender y legislar mejor. Segundo, necesitamos ponernos de acuerdo y por eso vuelvo al punto inicial de para, cómo y qué estamos haciendo para que la demanda eléctrica crezca, porque en el sentido que en el que estamos hoy día inmersos, nos vamos a seguir canibalizando, ¿ya? La discusión Utility Scale PMGD está crítica también. No, no es una discusión fácil, más allá de la declaración de principio de que obviamente una industria nunca va a estar a favor de la expropiación de sus rentas económicas o de sus posiciones de derechos adquiridos. Eso es algo que yo ya lo he hecho varias veces en los seminarios y en el Ejecutivo, etcétera, pero no podemos barrer, en el fondo, debajo de la alfombra algo que hoy día ocurre en ese segmento, ¿ya? Entonces yo creo que esa es alguna discusión de carácter regulatorio que tenemos que dar pronto, más allá de lo que ya se está abordando en el DS88, ¿ya? Pero antes de eso, en la discusión, necesitamos ponernos de acuerdo. Entonces, para entendernos y para ponernos de acuerdo hay que dialogar. Ese es mi último mensaje, Danilo. Muchas gracias por la invitación de hoy día. Gracias, Analía. Daniela, tu minuto. Mira, No voy a poner el sí. apellido al minuto. Minuto. Bueno, coincido con Analía que estamos en un momento, en un contexto súper desafiante, ¿no es cierto? Que si no lo abordamos adecuadamente va a tener costos para la industria, pero sobre todo para las personas, ¿ya? El foco, la necesidad de tener un foco en el cliente final, en la calidad del servicio que recibe, pero también en las tarifas que paga por ello, es indispensable. Y en ese desafío, la CNE está llamada a ocupar un espacio que nadie más puede hacer. Es la institución técnica que tiene que tener la mirada de mediano y largo plazo, que tiene que salir, estar un poco más fuera de la contingencia, sobre todo de la contingencia política, que tiene que aportar los antecedentes técnicos, ¿no es cierto? Y los estudios y las evidencias que respaldan las decisiones que se van tomando. Entonces yo creo que eh, la CNE tiene que mantener e incluso fortalecer el rol que le corresponde dentro del sector. Pero para eso, y esto lo digo con mucho cariño, hay que hacer las cosas mejor o distintas, ¿ya? Yo creo que la CNE no se puede conformar con tener un rol silencioso y menor dentro de la discusión regulatoria del sector. Ya no puede hacer. Yo creo que tiene que volver a tener el rol que le corresponde y esto no se tiene que ver como una amenaza, es una oportunidad tremenda para mejorar procesos, mejorar la formación, pensar la institución que se quiere tener. Y ahí me meto con el tema ya
esa mirada, ¿no es cierto?, de cómo hacemos mejor las cosas, tiene que tener una mirada también de diversidad, ¿no es cierto?, de género. Como en esa construcción, porque además también, y lo vuelvo a decir, no lo digo yo, lo dijo la Agencia Internacional de Energía y otras organizaciones, eh, la, los desafíos de la transición energética demandan grupos diversos, ¿ya? Y por lo tanto, si nosotros queremos hacer las cosas mejor, ¿no es cierto? Y vamos a tener que hacerlas distintas, primera cosa, y una forma de hacerlas distintas es considerando y valorando, ¿no es cierto?, el aporte que tienen todos de una manera justa. Eso. Gracias, Daniela. Aura, tu minuto de cierre. Vale. La Dani me hizo cambiar lo que estaba preparando, porque sí, yo creo que esto desde afuera, no he visto mucho en la base, dice, no, la CNE hizo tal cálculo y el resultado fue esto, y con esto entonces lo tomamos y se está haciendo algo. Eso yo no lo he visto. También desde un plano más de seguimiento, porque yo no estoy trabajando activamente en generar o refutar regulación. Entonces, estoy como 2 pasos más lejos, fuera del sector público y también no es como de mi día a día. Así que hasta ahí por ese lado. Y lo otro es un mensaje. No es solo para las mujeres, pero los diagnósticos, igual no lo digo yo, los diagnósticos dicen que las mujeres tendemos a insegurizarnos más y por lo mismo, el mensaje es a reflexionar respecto de lo que estoy haciendo y seguramente está mejor, es lo que pienso, porque siempre tendemos a pensar de que lo estoy haciendo pésimo, entonces seguro que no lo estamos haciendo pésimo. También no confiarnos en esto de que, bueno, obvio que lo estoy haciendo genial porque, no sé, porque ya estudié la carrera, porque ya llevo X tiempo, porque trabajo en X lugar, tengo tal cargo, pero sí, reconocernos que llegamos hasta donde estamos por mérito propio, porque eso seguro que sí, en el caso de las mujeres. Es muy difícil encontrarse con alguna mujer que, como dice un chiste que dice la analía, que es como, ¿de dónde sale? ¿Cómo hay una vaca arriba de un árbol? Nadie sabe. Muy difícilmente nos vamos a encontrar con una mujer en esa situación. Entonces, si están donde están, seguro, por esfuerzo. Y, y ver esto de dónde voy a poner mi atención ahora. Ya llegué hasta acá, ok. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo lo hago para conseguir mi siguiente objetivo? Que mi siguiente objetivo puede ser cumplir con mi pega y estar bien con eso. O sea, no siempre tenemos que estar pensando en que la próxima etapa es definitivamente, tiene que ser un ascenso, tiene que ser una promoción, sino que eh, poner nuestra atención en algo, pero reflexionemos primero, démosle una vuelta, reconozcámonos todo lo que hemos hecho y veamos qué podemos hacer. Y en ese que podemos hacer, ojalá siempre haya un poquito para poder compartir con más mujeres o con más personas que sí necesitamos de esta red de apoyo. Y eso también, si tienen dudas de la asociación, muy fácil contactarse con la presidenta, con su secretaria ejecutiva, con nosotras, con quien sea, muy fácil, y ahí sí van a tener una red de la que seguir encontrando esta información. Muchas gracias. Oye, Aura, perdón, Danilo, yo le pedí a Roberto Valencia, porque me habían encargado la tarea, pusimos en el chat el sitio web de Mujeres en Energía, Ah, súper importante, tenemos ya 370 socias, me dice la presidenta actual de Mujeres en Energía, Pía Suárez, pero necesitamos obviamente seguir engrosando nuestras filas, así que bienvenidas a mirar el sitio web, a ver el formulario de inscripción y como las tres aquí estamos en ese mismo propósito, incentivarlas a que se unan a la asociación. De verdad que es un espacio muy bueno y lo hemos construido con mucho ñeque, pero también con visión.
Así que esa es la invitación final, Danilo, de parte de Daniela, de Aura y mía particular. Oh, muchas gracias, salió en el chat, así que ahí la pueden revisar. Y un gusto siempre hablar con ustedes, más en esta temática. Y yo por mi parte me despido, nuevamente agradeciéndole a todos no solamente a ustedes, sino a los que nos acompañaron, y dejo aquí con la palabra a doña Pamela Riquelme para que dé las palabras de cierre. Así que un abrazo a todas y a todos también. Yo también quisiera mi minuto de reflexión, pero no voy a tomar un minuto, tranquilo. No, solamente dar las gracias a Analía, Dani, Aura, escuchándola a cada uno, pasan muchas cosas, porque es como, yo también llevo harto tiempo en la CNE y digo, pucha, en realidad hay harta historia, hay harta experiencia, cómo generar más encuentros de este tipo, porque a veces no sé, pues, nos hundimos en un problema y de verdad estas conversaciones te hacen reflexionar de que hay oportunidades, de que otros han vivido estos caminos y que para todo hay solución. Rescato el mensaje, Aura, de empoderarnos. Analía, muchas gracias por la fuerza y todo lo que estás haciendo en temas de género, movilizándonos. Dani, siempre un placer vernos. Y Danilo, muchas gracias. Yo creo que tenemos el combo completo acá, un excelente jefe de departamento eléctrico y además un excelente moderador. Muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron hoy día por su tiempo. Pucha, nos faltó tiempo, ojalá hubiésemos podido abrir un espacio de preguntas, pero ya yo creo que va a haber una oportunidad. Eso, que tengan muy buen día, de verdad, muy buen día. Besitos.